5 a partir del versículo 33. Y ahí se trata una pregunta que hacen los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista a los discípulos de Jesús, y Jesús responde a esta pregunta. Y vamos a ver cómo se aplica a la vida de ellos allí, a la realidad de ellos, y cómo también se aplica a nosotros esa realidad, esa enseñanza de Jesús. Vamos a estar leyendo entonces Lucas capítulo 5 a partir del versículo 33. Y ahí se habla de la pregunta sobre el ayuno. Todo el mundo sabe que el ayuno simplemente es dejar de comer. Hay quienes hacen ayuno por dieta, hay quienes hacen ayuno por asuntos religiosos. Básicamente nosotros los cristianos hacemos ayuno para buscar a Dios, porque el ayuno es una práctica que se ve tanto en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, y se ve después en el Nuevo Testamento. Especialmente cuando la iglesia surge, después que Cristo muere, resucita y va al cielo, los primeros cristianos, cada vez que iban a tomar una decisión importante, ¿qué hacían? Orar y ayunar. Si van al Antiguo Testamento, cuando los seguidores de Dios querían buscar la protección de Dios, como en el caso de Esther, para librar al pueblo judío de la mano del enemigo, como en el caso de Esdras, cuando quería la ayuda de Dios para que Dios lo cuidara en el regreso de Babilonia a Jerusalén, que era un trayecto peligroso. ¿Qué se hacía? Se ayunaba pidiendo el favor de Dios. Es decir, el ayuno estaba relacionado ciertamente con la búsqueda de Dios en momentos tristes, en momentos de dolor, donde el alma anhelaba y se daba cuenta que necesitaba desesperadamente a Dios. Y también en la ley judía, dada a Dios por Moisés, habían ayunos que eran planificados, estaban dados por la ley, que eran algunas veces en el año, para recordar y celebrar, para celebrar y adorar a Dios. Y vamos a estar leyendo aquí algo que sale algo que despierta. Los fariseos siempre estaban buscando cómo cogemos a Jesús de atrás para adelante, en qué podemos sorprenderlo para que responda mal, para buscarle un problema, ya sea con los judíos o ya sea con los romanos. Y aquí viene una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús con respecto al ayuno. Dice, la pregunta sobre el ayuno. Dice, entonces ellos, es decir, los fariseos, dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los discípulos del fariseo, pero los tuyos comen y beben? Es decir, el ayuno es algo que los judíos siempre han hecho en relación con la adoración a Dios. Los discípulos de Juan el Bautista, que es el que vino a anunciar la llegada de Jesús, lo hacen. Los fariseos dicen ellos que guardan la ley de Dios, lo hacen, pero los discípulos de Jesús no están ayunando. Todo el tiempo que Jesús caminó con ellos comieron, ellos bebieron, ellos nunca ayunaron durante ese tiempo. ¿Y por qué? Eso les parecía raro y les parecía mal. ¿Por qué los discípulos de Juan muchas veces ayunan y hacen oraciones, y asimismo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas? Y él compara, los discípulos están la boda, ¿qué cosa es? Una fiesta, ¿sí o no? Es un tipo de fiesta, es un tipo de celebración. Hoy estamos celebrando aquí, vamos a estar más tarde celebrando los 15 años de una hermanita nuestra. ¿Y qué es lo que se está preparando allá atrás? Una fiesta. ¿Con qué? Con comida. Quiere decir, la fiesta, las cosas que son motivo de gozo, ¿qué es lo que llevan? Comida. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Está el tiempo de nacer, el tiempo de morir, está el tiempo de paz, el tiempo de guerra, está el tiempo de hacer ayuno y está el tiempo de ¿qué? De comer. Y exactamente, Jesús estaba haciendo bien las cosas, Jesús es Dios. Por lo tanto, los discípulos estaban con el novio de la boda. ¿Tenía sentido que ayunaran? No. Si ahora decimos que vamos a ayunar, y como vamos a ayunar no vamos a comer nada de lo que está ahí atrás, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está pasando con esa comida? Se echa a perder, se bota. ¿Qué está pasando con la celebración? ¿Se va a disfrutar? No. ¿Cuál es el objetivo de la celebración? ¿Estar triste o alegre? Alegres. Todo se echa a perder, todo, si hacemos lo que no corresponde. Y en este caso Jesús les dice,
Dice, ¿podéis acaso los que están de bodas, es decir, los discípulos de Jesús, ¿por qué están de bodas? Porque están con Jesús, que es el esposo de la iglesia. Los que están de bodas ayunen, eso no tiene sentido que los que están de fiesta ayunen. Si tú dices, bueno, estás en la funeraria, tiene más sentido, pero de fiesta no. Dice, entre tanto que el esposo está con ellos, si el esposo viene a celebrar con ellos, no tiene sentido que ayunen. ¿Tiene sentido que celebren? Imagínense que yo los invite a comer a mi casa y que usted llegue y me diga, no tengo hambre, no voy a comer. Toda esa comida se quedó ahí. Bueno, Jesús estaba con los discípulos, era el momento de celebrar, era el momento de comer y era el momento de beber. Dice, entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán los días cuando el esposo les será quitado. Y aquí se refiere a la muerte de Jesucristo, su resurrección, y aunque Jesús estuvo después que resucitó 40 días reuniéndose con sus discípulos, después asciende al cielo. Es decir, ya no lo podían ver físicamente. Viene el Espíritu Santo que viene a morar a los corazones de los cristianos, a su vida, porque nuestro cuerpo, si somos verdaderos cristianos, es templo del Espíritu Santo, pero ya no podíamos, ¿qué cosa? ¿Qué no podemos hacer hoy? Ver a Jesús cara a cara como lo vieron los discípulos. Y aquí dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y ustedes van a ver que en el libro de los Hechos, que es la iglesia tomando decisiones, la iglesia siendo perseguida, hay ayunos. Sobre todo para pedir protección y para tomar decisiones importantes. Y de ahí para acá, la iglesia de Cristo, siempre que ha hecho, ha ayunado. A veces más, a veces menos, pero por lo general son en momentos críticos donde necesitamos la ayuda de Dios. Aunque usted pueda hacer ayuno por cualquier motivo, incluso para decirle a Dios que usted está más interesado en Él que en los alimentos y de esa forma adorarlo. Pero Jesús estaba dando a entender aquí, no tiene sentido que ellos ayunen. Ellos están conmigo. El ayuno es para buscar a Dios, pero ellos están ¿a qué? Con Dios, porque Jesús es Dios. Es decir, que no tiene sentido que ellos ayunen, no tiene sentido que ellos... ayunar sería como echar a perder ese momento de gozo de estar al lado del Maestro. Les dijo en el 36, les dijo también una parábola, y ahora Jesús va a explicar esto. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Es decir, esta camisa es nueva, me la regaló mi hermana por mi cumpleaños. No tiene sentido que yo le arranque un pedazo a esta camisa para arreglar la camisa que uso para cortar la hierba en el patio. No, estoy echando a perder, ¿qué cosa? La camisa nueva. Estoy echando a perder la camisa nueva, que ya no va a servir para más nada, es para botarla. Y es un desperdicio poner un pedazo de camisa nueva, ¿dónde? En la camisa que uso para cortar la grama, que no importa cómo está esa camisa. Dice, les digo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hacen, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En otra parte de la Biblia, en otros evangelios, dice que la tela nueva rompe más la camisa vieja, la rompe más. ¿Por qué? Porque es una tela fuerte atada a una tela ya débil. Quiere decir que se pierden las dos cosas. Se pierde lo nuevo y se pierde lo viejo. Todo se pierde. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa esto? Para los fariseos, específicamente, tenían que entender algo. El Evangelio de Cristo, las enseñanzas de Cristo, no podían usarse para remendar la ley que Moisés le había dado al pueblo de Israel. Y la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel tampoco era para completar la noticia del Evangelio. Cristo Jesús vino a traer algo completamente nuevo. Cristo Jesús vino a cumplir todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Cristo Jesús vino a cumplir. Es decir, no hay algo que las personas puedan hacer para ser salvos o para ganarse el favor de Dios, aparte que recibir el sacrificio que Cristo hizo por usted. Si usted viene a la iglesia y piensa, para yo ser salvo tengo que creer en Jesús y hacer algo más, ese hacer algo más es como si usted pusiera
es como si usted pusiera un pedazo de ropa vieja en la ropa nueva, o como si usted pusiera un pedazo de ropa nueva en la ropa vieja. Usted no puede coger la noticia del Evangelio de Cristo de que somos salvos por creer en el sacrificio que Cristo hizo, y dice, bueno, dice la Biblia que somos salvos, pero esa salvación yo la voy a poner en una camisa que dice que para ser salvo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Se pierde el mensaje y se pierde también la salvación y se pierde su vida. ¿Por qué? Porque la única manera de ser salvo es creyendo en el sacrificio que hizo Cristo. Dice la Biblia que no podemos hacer nada, absolutamente nada, que agrade a Dios. La ley que Dios le dio a Moisés no se la dio al pueblo para salvar al pueblo. Se la dio al pueblo para que se dieran cuenta de que eran pecadores y que necesitaban un salvador. Es como si, y los israelitas en ese momento, los fariseos estaban haciendo las cosas al revés. Ellos decían, cumplimos la ley, como cumplimos la ley, tenemos bien todo con Dios. No, eso es como que yo vaya al médico, el médico me haga un diagnóstico, unos exámenes, y me diga, bueno, aquí en la placa hay una mancha, tienes un cáncer en el pulmón y tienes una metástasis aquí. Es decir, el diagnóstico no me va a sanar. El diagnóstico que hace me dice el problema que tengo. El Antiguo Testamento es como ese diagnóstico, no te sana, te dice la enfermedad que tienes. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo es la cura para la enfermedad del pecado, para la condenación eterna. Los fariseos querían usar el diagnóstico. Es como que ahora yo coja una placa, yo tengo un problema en el pulmón y cojo la placa y yo me pongo la placa en el bolsillo o aquí y todo el mundo mira, esta es la placa diagnóstica. Eso no me sana. Ese es el diagnóstico de mi enfermedad. Porque la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, era para mostrarle a Israel, ustedes están enfermos, ustedes tienen pecado, y la única manera es que venga alguien a rescatar, un Salvador, Cristo mismo. Entonces los fariseos estaban poniendo su fe en la prueba diagnóstica, la ley de Moisés, y estaban rechazando el medicamento que los iba a sanar, que era Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, pero ¿cómo recibimos el perdón de pecado y la amistad con Dios? A través de aceptar el sacrificio que Cristo hizo. Cristo es el sustituto en el sacrificio, en el castigo que merecíamos nosotros por los pecados, y todo el que cree en Él tiene perdón de pecado, y todo el que lo rechaza simplemente rechaza la única forma de hacer las paces con Dios. Y básicamente Jesús estaba dando a entender con esto de la ropa nueva y la ropa vieja, no tiene sentido. No trates de usar el Evangelio de Cristo para arreglar tu vida. El Evangelio de Cristo lo es todo. O no trates de arreglar el Evangelio de Cristo añadiéndole ciertas conductas y hábitos, pensando que necesitas hacer algo más, que además del Evangelio necesitas algo más para llegar a Dios. No, se necesita solamente creer en Cristo y punto. No hay nada que yo pueda hacer para alegrar a Dios o para enojarlo más. Ya Dios está enojado con nosotros por nuestros pecados. Y Dios acepta a Cristo, Dios está contento con Cristo. Por lo tanto, la única manera que Dios me acepte es creyendo en Cristo. Y una vez que Dios me ha aceptado en Cristo, porque puse mi fe, usted pone su fe en Cristo, ya no hay nada que usted pueda hacer si es un verdadero hijo de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo rechace, porque Dios lo ve a usted con los mismos ojos que ve a su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús le pone el ejemplo de la boda, Jesús le pone el ejemplo de la ropa, y luego Jesús le pone el último ejemplo, que es el que más vamos a hablar, que es el ejemplo del vino y los odres. Dice en el versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Yo no sé mucho de vino, pero en aquella época, hace 2000 años y más de 2000 años, se usaban para echar el vino, el odre es una vasija hecha con piel de animales, piel de oveja o piel de vaca. Y el vino nuevo, cuando una persona hace vino, ¿qué es lo que hace el vino para que coja su valor? Fermenta. Y cuando el vino fermenta, ¿qué hace? Se expande, crece. Entonces se echaba vino nuevo, aprovechando la elasticidad del cuero, de la piel, de los animales, en odre nuevo, y así cuando el vino se expandía, el odre también se expandía. ¿Y qué pasa? No se rompía, porque ese odre tenía la capacidad de
de sostener ese vino, tenía la capacidad de estirarse. Ahora, si usted cogía ese odre después de viejo, un odre viejo, y le echaba vino nuevo, ya ese odre no tenía la capacidad de estirarse. A usted echar vino nuevo, el vino nuevo inflar, ¿qué pasaba con el odre? Se rompía. ¿Y qué se perdía? El vino y el odre. Se perdían las dos cosas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Le dijo también una parábola, perdón, el 37, repito el 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Aquí el vino nuevo se refiere al mensaje de Jesucristo, a todas las enseñanzas que Jesucristo traía. Y el odre viejo se refiere a las personas que estaban aferradas a todo el conocimiento que tenían, ya sea de la ley de Moisés, o ya sea del conocimiento que adquirieron de sus padres, o ya sea del conocimiento que adquirieron en la escuela, o ya sea de su experiencia. Cada uno de nosotros cuando viene a Jesucristo, o mejor dicho, cada uno de nosotros antes de venir a Jesucristo, venimos siendo como odres viejos. Porque cada uno de nosotros ya tenemos adentro un vino, que es la crianza que nos dieron, la escuela que fuimos, las malas costumbres que aprendimos, y todos los valores que se nos enseñaron, aún aquellos que parecen buenos. Toda la enseñanza que se nos dio, todo el carácter con que hemos crecido antes de venir a Cristo. Eso es un vino viejo que ha estado en nosotros y ya nos ha, ¿qué cosa? Expandido. Quiere decir que la única forma de que nosotros seamos vinos nuevos, odres nuevos, que seamos capaces de asimilar el Evangelio, de creer en la buena noticia de Jesucristo y cumplirla, es que Dios nos haga odres nuevos. Como dice la Biblia, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Cuando usted conoce a Cristo, usted es una nueva criatura. Dios lo hace de odre viejo, que es incapaz de creer en el Evangelio, que es incapaz de sostener ese vino, que es la noticia de Cristo. Jesús lo convierte a usted en un odre nuevo cuando cree en Cristo, en una nueva criatura. Ahora ese odre nuevo es capaz de creer, es capaz de asimilar las enseñanzas de Jesús. No todo el mundo es capaz de creer en Jesús. Dice la Biblia que no es de todos la fe. Si todo el mundo fuera capaz de creer en Jesús, la iglesia estuviera llena, no cupiera un alfiler aquí. Y si usted está aquí es porque de alguna forma Dios lo ha hecho nacer de nuevo con el poder del Espíritu a través de la fe y la confianza en Jesucristo. Y Dios le ha dado la capacidad a usted, nos ha dado la capacidad a nosotros de asimilar, de creer, de obedecer la noticia de que Jesucristo perdona nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Qué pasa cuando la persona comienza a practicar, ¿cómo decirlo así? A practicar el cristianismo, a venir a la iglesia, a aprender la Biblia y no entiende la palabra, no le importa la palabra o se deja de creer por cualquier cosa? ¿Qué pasa con esa persona? Muchas veces se aparta, deja de venir a la iglesia, deja de creer en Cristo, y si esa persona no tiene fe en Cristo, se pierde su alma y se pierde el mensaje. Es como la parábola que Jesús hace de la semilla que cae en el camino. El camino es un tipo de persona, es un tipo de terreno, es un tipo de persona. La semilla es la palabra de Dios, la noticia de que en Jesucristo hay perdón de pecado. Y dice que vienen las aves del cielo, picotean la semilla, se la llevan y esa semilla nunca crece. Quiere decir, la persona escucha el mensaje, pero ese mensaje se desperdicia y también se desperdicia la persona porque al no escuchar el mensaje se pierde su vida, se va al infierno. Aquí pasa lo mismo con el odre. La persona que Dios transforma su vida recibe el Evangelio y se conserva el uno y el otro. Pero cuando la persona no recibe a Cristo, o la persona recibe a Cristo pero no asimila ese mensaje, porque sigue siendo un odre viejo, porque no ha nacido de nuevo, esa persona simplemente tira el mensaje por el piso. ¿Y quién se pierde? Los dos. Se perdió el mensaje porque entró por un oído y salió por otro, y se pierde la persona. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. ¿Qué se pierde? Todo. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y como lo expliqué, todos antes de venir a Cristo somos odres viejos. Cristo nos hace una nueva criatura y nos capacita para recibir ese Evangelio y para creerlo, y así nosotros cada día de nuestras vidas hasta nuestra muerte seguimos creyendo en Cristo, y esa fe en Cristo nos sigue manteniendo vivos a nosotros y a nuestra familia.
Mas el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Tiene sentido? Usted ve el cristiano que lleva ya varios años en el Evangelio y cada vez que lo ve sigue siendo fiel. Y es como el versículo que dice: el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Eso habla de la fe. El que tiene fe en Cristo cada vez va a aprender más, cada vez va a mostrar más interés, cada vez va a estudiar más, cada vez va a tratar de serle más fiel a Dios. Quiere decir que cada día el Evangelio de Cristo lo va a hacer crecer. Pero el que tiene poca fe, aún la poca que tiene, se le será quitada. Lo mismo pasa aquí. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Usted ve al cristiano que hace 10 años lo ve trabajando en la iglesia, lo ve que luchando contra el pecado, lo ve que ha crecido, que conoce más la Biblia, que es una persona ya con más madurez. Es porque el Evangelio encontró lugar en él, y al Evangelio encontrar lugar en él, el Evangelio se alberga, como el vino se alberga en el odre, y el Evangelio lo transforma. Como mismo el vino hincha el odre, el Evangelio nos transforma, nos hincha, nos llena de Jesucristo. Dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y cuando yo leí este versículo, yo pensaba: no, esto significa que las cosas viejas son mejores que las nuevas. Es decir, los carros de antes, o la tela de antes, o las películas de antes. Pero no significa eso. No significa que la persona tiene una buena experiencia, por lo tanto prefiere lo viejo que lo nuevo. No. Esto solamente lo menciona Lucas, los demás evangelios no mencionan esta última oración. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Vamos a traducir esto. Esto es para los que no van a recibir a Cristo. El vino añejo, les expliqué, es toda nuestra sabiduría, toda nuestra experiencia, todo nuestro orgullo, todo nuestro conocimiento. ¿Sin qué? Sin Cristo, sin haber nacido de nuevo. Todo lo que recibimos de nuestros padres, de la escuela, de la crianza. Ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esto es para la persona que rechaza el Evangelio de Cristo. Después que le explican el Evangelio desde arriba hasta abajo y se lo han explicado claro, la persona dice: yo no quiero saber de eso, eso para mí no tiene sentido. Mi vida a mi manera, lo que yo creo, es mejor. Por lo tanto, esa persona, como cree que lo suyo es mejor, ¿qué es lo que rechaza? El Evangelio de Cristo. Pero vamos a aterrizar esto aquí, porque la mayoría de los que estamos aquí, creo, por no decir todos, hemos nacido de nuevo, somos cristianos. Cuando la persona llega a Cristo, Cristo lo transforma, Cristo lo hace una nueva criatura, un odre nuevo. Pero nosotros vamos a seguir luchando contra el pecado, porque tenemos la naturaleza de Cristo, pero al mismo tiempo tenemos en nosotros los restos de la vieja naturaleza pecaminosa con que nacimos. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando es honesto consigo mismo y se mira en la Biblia, dice: oye, como yo le fallo a Dios. Eso significa que en nosotros todavía hay áreas que cambiar, que en nosotros todavía hay cosas que santificar, que en nosotros todavía hay pedazos del nuevo odre que están como viejos. Y esos pedazos de odre de nosotros que están viejos, les cuesta trabajo asimilar la enseñanza de Cristo. Usted y yo podemos ser una persona que hemos aceptado el Evangelio, albergamos el Evangelio nos conserva, nos hace salvos, nos mantiene en la fe, nos bendice, nos hace crecer. Pero la Biblia y las enseñanzas de Jesús son muy amplias. Y puede que yo sí sea un odre nuevo, tengo el Espíritu Santo, mi pasaporte asegurado para el cielo, soy amigo de Dios. Pero, por ejemplo, a los fariseos le hacen a Jesús una pregunta sobre el divorcio, por poner un ejemplo. Porque los fariseos creían que con una carta se resolvía el divorcio y ya no había problema con eso, no tenemos ningún problema legal con Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes no escucharon desde el principio que lo que Dios creó hombre y mujer, y Dios los creó, y que lo que Dios unió no lo debe separar nadie. Quiere decir que nosotros, aún siendo odre nuevo,
a veces esa enseñanza, esas en muchas, no nos entra. Dice, ¿cómo? Si yo quiero divorciarme, ¿cómo no me voy a divorciar? Si a mí no me va bien, ¿cómo no voy a divorciarme? ¿Por qué? Y entonces, cuando la enseñanza de Cristo, solamente estoy poniendo un ejemplo del divorcio, no cabe, porque quizás esa parte de mi vida no ha sido transformada, no entra, ¿qué pasa con el odre, con mi vida? Vamos a suponer, ¿qué pasa con mi matrimonio? La enseñanza no tiene cabida en mí porque estoy haciendo resistencia a la enseñanza, como mismo la enseñanza de Cristo va a provocar una transformación en mí, como mismo el vino provoca una transformación en el odre. Pero si ese pedazo de odre mío está viejo, está rebelde, yo no voy a aceptar esa enseñanza, la voy a rechazar. ¿Y qué va a pasar con mi matrimonio? Se va a romper. Quiere decir que al rechazar la enseñanza de Cristo, y no estoy hablando de salvación, ya de salvación hablé, estoy hablando de pedazos de la vida, cosas de la vida. Cuando yo rechazo esa enseñanza de Cristo, la enseñanza se pierde, como la semilla que tenía en el camino se la cogieron las aves, y mi matrimonio se destruye. Y eso solamente por poner un ejemplo. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y para muchos de nosotros a veces nos es difícil buscar primeramente el reino de Dios y la justicia. Somos salvos, somos hijos de Dios, pero cuando yo digo, yo tengo que priorizar mi negocio, mi trabajo, porque si no me voy a morir de hambre, si no, nadie lo va a hacer por mí. Y nosotros sabemos que la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero quizás ese pedazo de odre tuyo, ese pedazo de vida tuya y mía, no está transformado todavía. Y si esa enseñanza de Jesús, busca primero mi reino y lo otro vendrá después. Si esa enseñanza de Jesús viene a mi vida y yo la rechazo, no le hago caso, no le hago, creo que no, que eso no puede ser así, eso tiene que ser broma, yo voy a hacer lo contrario. Y al hacer lo contrario, yo rechazar la enseñanza, ¿qué va a pasar con mi vida cuando yo ponga el trabajo primero que a Dios? Se va a destruir, se va a romper. Por eso hay matrimonios que pierden esposa, pierden esposo, pierden hijos, pierden todo, porque ponen lo primero de segundo y lo segundo de primero. Es decir, no asimilamos el nuevo vino, que es la enseñanza de Jesús, no asimilar lo que pasa con el odre, con la vida, con el matrimonio, se rompe. Y así cada vez que nosotros rechazamos por falta de fe una de las enseñanzas de Jesús, desde la más grande hasta la más pequeña, nosotros estamos siendo como un odre viejo que no puede sostener la nuevo vino, la nueva enseñanza, y como resultado se perdió la enseñanza y se afecta la parte de nuestra vida que está relacionada con esa enseñanza. Y la ley de Cristo y las enseñanzas de Cristo son para cuidarnos, son para protegernos y son para darle la gloria a Dios. Por eso muchos de nosotros, cristianos y todo, a veces después de años en el Evangelio, cargamos con consecuencias, con problemas, con heridas, con tristeza, porque en un momento, después de haber conocido el vino nuevo, después de haber conocido las enseñanzas de Jesús, hemos sido duros, no las hemos conservado. ¿Y qué ha pasado con esas partes de nuestra vida? Con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestra economía, con nuestras amistades. Se han roto. Porque hemos sido duros, hemos sido como el odre viejo, que no hemos sido capaces de conservar la enseñanza nueva de Jesús. Y la enseñanza nueva de Jesús no es para todos, porque Jesús lo dijo, no es de todos la fe. Me acuerdo que hace unos días atrás pusieron un video de un hombre, que no se sabe si es un video de verdad o mentira, pero el hombre le da un hombre que estaba tratando de predicar el evangelio en un autobús a un muchacho, y el muchacho se vira y le da una bofetada. Y el video estaba puesto como un ejemplo de lo que dijo Jesús: si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Muchos de nosotros quizás nos sea difícil asimilar esa enseñanza, casi que es inaceptable, pero si usted la pone en práctica, si usted se arriesga, tiene el valor de confiar en Cristo, si usted se arriesga, usted va a ver el fruto. Si usted dice, no,
yo me tengo que defender y yo me tengo que desquitar en el asunto que sea, en un problema legal o en un problema de lo que sea. Usted va a hacer las cosas, usted va a aplicar el vino viejo, va a rechazar el vino nuevo y al final va a recibir consecuencias que usted no tiene idea hasta dónde van a llegar. Por eso mismo, cuando Jesús habla del divorcio, los discípulos le dicen, entonces le conviene al hombre no casarse. ¿Y eso? Porque mejor le conviene al hombre no casarse. Y Jesús le dijo, sí, pero eso, no todo el mundo está preparado para esta enseñanza. Y no todo el mundo está preparado para muchas enseñanzas de Jesús. Muchos discípulos siguieron a Jesús, y cuando Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, que Jesús se estaba refiriendo no a que se lo comieran, sino a que creyeran en el sacrificio que iba a hacer, la gente le preguntó, ¿de qué estás hablando? Dice la Biblia, muchos de sus discípulos, y ayer en la competencia bíblica hablamos de eso en la playa, cuando Jesús dijo esa palabra, muchos de sus discípulos le dieron la espalda y no anduvieron más con él. No anduvieron más con él. No fueron capaces de recibir el vino nuevo, y como esos corazones eran duros, eran odres viejos, se desperdició el evangelio, la palabra, y se rompió su vida porque no fueron salvos al rechazar a Jesús. Y tenemos que ver qué parte de mi vida es todavía un odre viejo, qué parte de mi vida, mi trabajo, mi negocio, la forma en que me enseñaron a resolver los problemas, la forma en que me enseñaron a buscar de Dios, la forma en que me enseñaron a hacer las cosas. No sé, cuántas cosas en nuestra vida que todavía no asimilan ese mensaje. Que cuando las enseñanzas de Jesús llegan a nuestra vida, lo que hacen es romperse en nuestra vida porque rechazamos la enseñanza, porque todavía somos duros de corazón. Nuestro corazón es como ese odre, ese pedazo de odre que no puedes tirar. Está lleno de la vieja enseñanza y no recibe la nueva. ¿Qué parte de nuestras vidas está dura y no está lista para recibir la enseñanza de Jesús? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos 1 y 2: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Si lo llamamos a esta parábola, dice, conserva el vino nuevo, el evangelio de Cristo en ti, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es decir, el vino nuevo conserva el odre nuevo. Las enseñanzas de Jesús conservan la vida del cristiano en todos los aspectos. Y esto viene claro en Proverbios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Si no te conserva dentro de ti el vino nuevo, sea un odre nuevo que lo asimile, porque largura de días y años de vida. Es decir, una cosa conserva a la otra. Nosotros tenemos que conservar las enseñanzas de Jesús para que ellas nos conserven a nosotros. Si usted trae la Biblia y la lee, pero no obedece las enseñanzas de Jesús, aunque se la sepa, usted no tiene el vino dentro de usted. O si lo tiene, se va a desparramar porque no lo obedece y se va a destruir su vida. Luego en el versículo 5 de Proverbios usted dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Haz las cosas como Cristo las enseña. Hacer las cosas como Cristo las enseña parece loco, porque la palabra de Dios dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero aún para nosotros que nos salvamos, nos cuesta trabajo obedecer por falta de fe. Por falta de fe. Por eso sufrimos en la vida, porque desobedecemos y recibimos las consecuencias. Entonces digo, bueno, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a hacer un odre nuevo, capaz de asimilar y obedecer las enseñanzas de Jesús, que son ese vino nuevo. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Dice, hazle caso a Cristo en todo, a Jesús. Todo lo que diga Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, obedece. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Cómo criar a nuestros hijos, cómo hacer un negocio, cómo relacionarse con las personas, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo airarse, cuándo perdonar. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jesús aunque parezca loco, porque no lo es. Simplemente nos parece loco porque nuestra mente mala está muy lejos de la mente perfecta de Cristo. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no te abraces, no digas, no, el vino viejo es mejor, la cosa como yo las hago es mejor. No.
Si las cosas como nosotros las hacemos es mejor, el mundo fuera un paraíso. Pero el mundo es lo que es hoy gracias al vino viejo, gracias a toda la forma en que pensamos y creemos como hombres pecadores. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. En otras palabras, escuchemos las enseñanzas de Jesucristo, obedezcamos las enseñanzas de Jesucristo, y eso va a ser una medicina para nuestras vidas. El vino nuevo y el odre nuevo se conservan el uno al otro. El vino nuevo, la enseñanza de Cristo, el odre nuevo, la nueva criatura que somos en Cristo, se conservan el uno al otro. Pero recuérdense que como personas, pecadores regenerados, somos salvos, pero todavía tenemos, recuerde eso, cosas en nuestras vidas que cambiar. Todavía hay pedazos de nuestro odre que están viejos, que no estiran, que no están dispuestos a recibir la nueva enseñanza de Cristo. Pidámosle a Dios que nos transforme y nos ayude a obedecer sus enseñanzas para que nosotros conservarlas, ellas tengan cabida dentro de nosotros y para que ellas también nos mantengan en una vida como la que Jesús dijo que nos quería dar. Una vida, quiero que tengan vida y vida en abundancia y también una vida plena. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra.